al son de la trompeta final, un estudio de los cultos cargos en Melanesia. Introducción a la segunda edición. Consideraciones teóricas y metodológicas. El culto, proceso y estructura. Ya hemos tenido motivos para criticar las aproximaciones al estudio de la religión que están demasiado intelectualizadas, que se concentran sobre todo en el ordenamiento de la creencia, o que están demasiado afectualizadas, que se concentran sobre todo en la emoción como núcleo de la experiencia religiosa. También hemos señalado al líder carismático, en términos de relación, como catalizador y como parte de una relación en la que su mensaje incluye los intereses y valores de sus seguidores. Además, subrayamos la importancia del contexto de la acción, y no solo de las creencias abstractas, en el desarrollo de la relación carismática. Volvamos ahora más directamente a la cuestión del culto carismático, y a la progresión, que no necesariamente se descubre siempre de un modo empírico como secuencia tipológica, mediante la que un auditorio se convierte en un séquito, luego en un movimiento y finalmente en una organización. El mismo proceso en el que estaba interesado el propio Weber. En primer lugar, la transformación del liderazgo en autoridad, y en general, la rutinización del carisma. La validez del mensaje del profeta es probada, o refutada, por los acontecimientos, o más estrictamente, por la interpretación de los acontecimientos. Pero el profeta se prueba a sí mismo y prueba la verdad de su mensaje no esperando sin más, pasivamente, los acontecimientos confirmatorios, sino creando acontecimientos, actuando él mismo y consiguiendo que actúen sus seguidores, en especial representando los intereses de sus seguidores potenciales y conversos, frente a sus oponentes en situaciones políticas conflictivas, en las cuales sus intereses están opuestos a otros intereses de grupos. Incluso el simple hecho de la organización como culto, con fines totalmente religiosos, lleva consigo la inevitabilidad de la acción política, en la medida en que cualquier organización, ya se trate de la secta más dispuesta a renunciar al mundo, debe estar en relación con el mundo y pedirle algo, aunque solo sea que la deje adorar a Dios en paz, petición que el mundo parece encontrar particularmente difícil de conceder, como han descubierto los testigos de Jehová, los Duyubors, los Luteritas y otras sectas religiosas en países con culturas políticas tan distintas como las de Alemania Oriental y Canadá. Esto es, un movimiento siempre debe ser objetivamente político-religioso, cualesquiera que sean los propósitos y la concepción del movimiento y de sus fines por parte de sus actores. La definición de la situación del actor define la situación para él, en su conciencia. Es cierto que esto también tiene implicaciones sociales para los otros, porque su conducta está guiada por su propia definición de la situación, y porque los otros tratan de interpretar el significado que su conducta tiene para él como actor, y actuar de acuerdo con ello. Pero la definición de la situación por parte del actor, aunque tenga consecuencias reales, no define del todo la situación. Muchas de las consecuencias pueden ser completamente involuntarias, ya que los otros actores la definen también a su manera, y posiblemente tienen poderes mayores para estructurarla a su manera. Al margen de que la conducta del creyente esté o no subjetivamente orientada hacia fines puramente espirituales, su conducta, en la medida en que actúe junto con otros hombres o en relación con ellos, tendrá efectos y consecuencias sobre ellos, en la medida en que el creyente actúa, y no solo cuando trata de influir deliberadamente en los otros, actúa políticamente y no solo religiosamente. En la medida en que busca deliberadamente influir en los otros, actúa políticamente, ya esté propagando sus creencias religiosas como teología, o poniendo en tela de juicio la autoridad secular del Estado. Por muy espirituales que sean sus fines, producirá una acción política simplemente por el hecho de actuar, aunque sea con consecuencias involuntarias. De este modo, la acción política es una dimensión o aspecto inmanente de toda acción social, ya sean los fines de esta acción, en lo que se refiere al actor, la adoración de Dios, el propio sustento, el cuidado de los hijos, etc.
Pero existen movimientos religiosos que no solo aspiran de un modo específico a metas del otro mundo, sino también a alterar el orden de este, mediante una vigorosa proselitización, o mediante otros modos de tratar de alcanzar los propósitos religiosos del culto, que pueden incluir el cambio de la estructura de poder de la sociedad. Estos cultos, pues, se levantan contra la autoridad institucionalizada en sus muchas formas, que van desde la de otras iglesias a la del Estado. Un modo posible de hacer frente a un mundo poco acogedor es abandonarlo, si bien es un proceder que rechazan los movimientos activistas. Pero, en cualquier caso, esta opción entra muy a menudo dentro de lo lógicamente posible, más que de lo socialmente factible. No siempre se dispone de la oportunidad de abandonar el mundo. La creación de comunidades utópicas completamente separadas no se realiza fácilmente, y normalmente solo es posible en culturas permisivas, abiertas o en los márgenes de la sociedad, como en el ejemplo clásico de la frontera. Lo más normal es que la secta haya de estar inserta en el mundo, y que su mera existencia como entidad separada y su rechazo de los valores convencionales, que usualmente son los de los grupos políticamente dominantes, le aseguren la inmediata hostilidad de aquellos, más numerosos, atrincherados y poderosos, a los que rechaza. En esta situación, el movimiento que comienza viviendo en armonía con Dios, acaba luchando contra el Estado, al igual que el calvinista de Weber comenzó a adorar a Dios, pero produjo el capitalismo. El apoyo ideológico prestado al líder carismático se fortalece entonces. Es un líder político tanto como religioso, a la cabeza de una organización y no simplemente un movimiento sin estructurar que, puesto que rechaza el orden existente, es probable que construya sus propias categorías organizativas, y no refleje simplemente, a modo de espejo, el orden ortodoxo existente, como hemos visto que sucedía en el caso de los cultos cargo con sus tendencias unificadoras. El culto milenarista, pues, atraviesa fases de desarrollo. El cambio le es intrínseco, ya que busca un orden de cosas diferente del que exige en el presente, y exige al mundo lo que no le puede conceder. En la medida en que consigue, por ejemplo, establecer una organización floreciente, tiene que desarrollar nuevas formas y normas de asociación. Así pues, Weber estaba en lo cierto al concebir el fenómeno carismático como un proceso. En realidad, desarrolla la noción de carisma precisamente como parte de una filosofía de la historia. Por ello, su análisis de la transformación del carisma está mucho más desarrollada que la propia definición de la naturaleza de la autoridad carismática, como observa Friedland, añadiendo que le dio lo que Bendix llama una sociología de la innovación. No obstante, apenas tenía nada que decir, aparte de algunas referencias vagas a los tiempos turbulentos, sobre las condiciones en las cuales surgen los movimientos carismáticos, omisión que al autor le parece profundamente deficiente desde un punto de vista sociológico. También desde el punto de vista sociológico, sería de esperar que se prestara atención al estudio del medio en el que surge el profeta, a los grupos sociales que lo aceptan enseguida, y a los que le oponen resistencia, y como hemos visto, al mensaje y a su contenido, ya que este es el nexo de unión entre el líder y el seguidor. Weber no aborda en serio ninguno de estos problemas. También en la sociología contemporánea, la emergencia, la crisis, las condiciones y la cualidad desafiante del liderazgo carismático se dan a menudo por descontados, y si no como inexplicables, al menos no se explican. El análisis se detiene antes de llegar al examen de la situación de la que surge el liderazgo, y del apoyo social al profeta, cuando este es exactamente uno de los aspectos más cruciales que exigen una explicación. El análisis se mantiene, por defecto, en el nivel intelectual y arcaico de los héroes y los genios, y a este respecto, el propio tratamiento de Weber del líder carismático es un mal precedente, ya que, aunque acepto las reservas de Bendix antes apuntadas, estoy de acuerdo con Herbie Mills, en que su concepción del líder carismático es una prolongación de una filosofía de la historia
que después de Heroes and Heroes Worship de Carlyle, influyó bastante en los escritos de historia del siglo XIX. En este enfoque, el individuo agigantado se convierte en el soberano de la historia.